Sí, amigos, ¿cómo estamos? Estamos en directo. Amigos, ¿cómo estamos a los tiempos que vamos a grabar otro de nuestros videos? Esto para nuestro canal de YouTube y para quienes nos han pedido que continuemos hablando sobre diversos temas, sobre todo temas actuales, temas que son relevantes, temas que son trascendentales para escucharlos en este tiempo. Espero que no tengamos ninguna interrupción. Luego esto quedará grabado en Facebook y si Dios lo permite lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Vamos a hablar hoy de un tema tremendo que es la perspectiva teológica sobre el aborto. Bajo el tema, es una perspectiva teológica sobre el aborto bajo el tema la generación sin afecto natural. Para entender muchas veces los tiempos, para entender muchas veces las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, es importante entender que Dios trabaja por generaciones. Como digo, espero que no nos interrumpan y podamos no darlo por finalizado al video. Eh, ¿Qué te decía? Siempre Dios trabaja por generaciones. A la generación de la que Jesucristo fue parte se llamó la generación mala y perversa, porque exigían señal. Ellos no supieron reconocer a Jesucristo cuando vino. Esa era una característica de esa generación. Nuestro Señor dijo que esa generación iba a ser igual a la generación de Sodoma y Gomorra. En la generación de Sodoma y Gomorra había abundancia de pan, ociosidad, y bueno, hubo mucha homosexualidad, mucha lujuria, mucha lesbianismo, etcétera, etcétera, etcétera. Era una generación muy hedonista, muy sensual. Asimismo, por decirte otro ejemplo, la generación de Moisés. La generación de Moisés fue una generación donde la que no entró a la tierra prometida fue una generación que el Señor le dijo: escogeos hoy delante de ti la bendición o la maldición. Escoge delante de ti si me vas a obedecer, entrar a la tierra prometida o no. Y ellos, por desobediencia, por falta de fe, no entraron a la tierra prometida. Entonces fue una generación que le faltó fe. Pero ahora si vamos a ver la generación de Josué, que fue otra generación, la generación de Josué fue una generación que entró a la tierra prometida, una generación que tuvo fe. Entonces papá Dios trabaja a través de generaciones y eso es lo que demarca los tiempos. Mi pregunta es, ¿qué generación estamos viviendo nosotros? ¿Qué decisiones vamos a tomar? Esta generación será la generación que dará la bienvenida al anticristo, a un nuevo orden mundial, a la aprobación de muchas leyes anti Dios, al globalismo, hablando en términos políticos, o será la generación que rechace todas estas cosas, donde tengamos un tiempo de refrigerio y de pronto sea la próxima generación la que sea la generación del fin. No lo sabemos. Coincidentemente, estamos en una generación, hablando de los millennials, de ahí me parece que viene la generación Z. Alguna vez hicimos un programa, una entrevista que nos hicieron en grupos cristianos acerca de este tema, y generación Z, algunos dicen que es la última. Pero si puedes ver el contexto de nuestros videos en YouTube, puedes darte cuenta que hablamos acerca de un tema que se llama punto de inflexión. Y ese punto de inflexión es el que estamos viviendo en Occidente y en Latinoamérica, donde no sabemos qué irá a pasar. De pronto, nosotros seremos la generación donde el papá Dios nos dio un tiempo más de refrigerio, como dio en el tiempo de un gran rey, se me va el nombre. Hubo un rey anteriormente donde hubo un tiempo de refrigerio antes de que venga ya el juicio sobre Israel, Joás, si es que no me equivoco. De pronto nosotros podemos ser esa generación o de pronto podemos ser la generación del fin. No se sabe, estamos en un punto de inflexión donde nuestros países podrán ser gobernados por el globalismo, por la ONU y toda su mafia, o de pronto seamos
países que nos levantemos como Latinoamérica y le demos paso a la familia, le demos paso a la nación, le demos paso al patriotismo, le demos paso a la fe, le demos paso al bienestar de nuestros niños. Todo está en nosotros ahora. Lamentablemente Europa, la mayoría de Europa se rindió, está de rodillas ante el globalismo, ante el nuevo orden mundial. No sabemos qué irá a pasar en Latinoamérica. No sabemos qué irá a pasar. No os toca saber a vosotros sobre los tiempos, lo dice nuestro Señor en su palabra. No os toca saber sobre los tiempos o las sazones. Como puede ser que de un momento a otro vengan tiempos del fin, asimismo puede ser que Dios nos dé un tiempo de refrigerio. Y eso sí quiero dejarlo claro. Si Dios nos da tiempos de refrigerio, mis estimados hermanos, amados, es para nosotros predicar el Evangelio. Está bien que tu país sea pro familia, pro vida, pero más importante que eso es que tu país sea pro Dios, que mucha gente más llegue al Evangelio. Porque ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? ¿De qué nos vale tener un país con leyes que favorezcan a la familia, que favorezcan a los niños, con leyes morales, pero si Dios no está en el corazón de esa nación? Entonces, más importante es eso. Y si Dios va a dar tiempos de refrigerio, es que dice la palabra que es para que nadie perezca. Si Dios todavía no viene, es para que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es muy importante que nosotros prediquemos la palabra de Dios en este tiempo y que más gente llegue a conocer de Dios. Bueno, hice esa introducción porque es muy importante antes de entrar con el tema que ahí vamos a hablar el día de hoy, que es una perspectiva teológica sobre el aborto, la generación sin afecto, bajo el tema la generación sin afecto natural. Te decía que Dios trabaja por generaciones, en primer lugar. Segundo, hay que aprovechar este tiempo para hablar de Dios. Sabes que vendrá el tiempo cuando ya no podremos hablar de Dios, lo dice Mateo 24. Y está llegando ese tiempo. El progresismo, el feminismo radical y otras tantas ideologías, ideología de género, etcétera, siempre están en constante lucha con la palabra de Dios y siempre tratan de silenciar al cristiano o al creyente. Llegará un tiempo cuando no podremos hablar de estos temas. Por eso disfrutemos y aprovechémoslo ahora, que son temas muy sanos. Se habla de contradictoriamente se habla de un Estado laico. ¿Pero qué es el Estado laico? El Estado laico significa que no va a haber una religión oficial, y ya vamos a ir más adelante de eso. El Estado laico no significa ateísmo tampoco, significa que tú eres libre en tu conciencia de seguir el dogma o la ideología que tú más, o la religión que tú prefieras. También Estado laico significa, por ejemplo, que el gobierno no puede financiar una ideología o un dogma en particular. Y digámoslo así, con respeto a todos nuestros hermanos católicos, en un tiempo atrás pues hubo lo que es la Inquisición y hubo que el Estado le daba, por ejemplo, a una religión oficial, pero precisamente los estados laicos buscan que no se dé eso. Pero contradictoriamente, los que más critican, que son los ideólogos de género, que más critican a la religión, están rompiendo el Estado laico, porque ellos están recibiendo dinero del Estado y ellos están instituyéndose oficialmente como un dogma, y eso va en contra del Estado laico. Entonces, las pocas libertades que tenemos en Sudamérica, las pocas libertades que tenemos en Occidente se están perdiendo. Se está rompiendo el Estado laico por quienes dicen ser los defensores del Estado laico. El Estado laico significa separación entre dos instituciones, entre la Iglesia y el Estado. Muy sano, y eso es una doctrina bíblica. Pero Estado laico no significa separación entre religión y política, porque todos somos religiosos, aún el ateo, aún el ideólogo de género cree en sus propios dogmas, aún el cristiano cree en sus propios dogmas, y todos tenemos o somos políticos, activos o inactivos, aun cuando vamos a votar, aun cuando tú digas que no crees en que no crees en política, que te obligan, tú estás haciendo política. Entonces, religión y política no se puede separar. Es muy importante tener estos conceptos previos bien claros,
para que nosotros podamos entender cuál es nuestro contexto actual, qué es lo que estamos viviendo actualmente en Latinoamérica, en el occidente, Europa y más. Ahora, ya para entrar de lleno con nuestro tema, que era importante que hagamos primero esta introducción, que era importante que pongamos todo esto en contexto. El tema, vuelvo y repito, es una perspectiva teológica sobre el aborto bajo el tema la generación sin afecto natural. ¿En qué me baso? Esto está en 1 Timoteo capítulo 3, que dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Fíjate lo que dice aquí: sin afecto natural. La generación de los últimos tiempos, la generación peligrosa, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esto se evita. Hay una parte que dice sin afecto natural. Y la última generación será la generación que no tenga afecto natural. Pero ¿qué es el afecto natural? Mira, es ese afecto que todos tenemos, por ejemplo, hacia nuestros hijos, hacia el afecto natural que todos tienen hacia un animalito inclusive, hacia una mascota. Sabes que recientemente en China una niña cayó al suelo porque la atropelló un carro y nadie se acercaba a auxiliarla. Volvió otro carro a atropellarla y nadie se acercó a auxiliarla. Ese afecto natural, ese sorprendernos, ese asustarnos, ese molestarnos por lo que le pasa al otro se está perdiendo. Aún Jesucristo dijo que ¿cuál es ese padre que le da una piedra a su hijo si le pide un pan? ¿No es cierto? No existe eso. No existe un padre que si su hijo le pide un pescado le va a dar un palo. No, los padres tienen de hecho ese afecto natural que Dios ha puesto, un afecto que está en todos, aún en el ateo, aún el no creyente, tiene ese afecto natural por sus hijos, pero eso se va a perder en los últimos tiempos. Voy a repetirte segunda de Timoteo, perdón, no es primera, segunda de Timoteo 3, en el versículo 3 dice: blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Y eso se está perdiendo, el afecto natural. Y eso es una causa de que se apruebe el aborto en nuestros tiempos, porque se está queriendo decir que un ser es simplemente un cúmulo de células, se está queriendo decir que un ser humano, que ya sabemos por la ciencia que desde que hay la concepción hay vida, porque se multiplica, se divide, eso lo dice la biología, todo lo que puede multiplicarse, dividir, crecer, ya es un ser vivo. Bueno, y ahora la genética ya no podemos, ya la ciencia ya no puede contradecirse. Se sabe que hay vida desde la concepción. Ya estamos hablando de otro ser humano. No cuando es un espermatozoide. Ahí todavía no hay vida. Para muchos que a veces malinterpretan la ciencia. Pero ya cuando se une el cigoto con el óvulo, ya hay una vida. Y se pretende decir que no hay vida ahí, que no es un ser humano, tal como se les dijo a los negros. Se les dijo a los negros que no eran seres humanos, o eran seres humanos de segunda. Se les dijo a los judíos que no eran seres humanos. ¿Para qué? Para poder justificar, para poder legalizar el asesinato, la esclavitud, la opresión. Y muchos dicen, bueno, pero Dios es amor. Pero sabes que Dios es amor, pero Dios también es justicia. Si tú amas a lo bueno, vas a aborrecer lo malo. Si tú amas a los judíos, vas a aborrecer el holocausto. Si tú amas a los negros, vas a aborrecer la esclavitud. Y si tú amas a los niños, vas a aborrecer el aborto. No puedes ser imparcial en eso. Y en eso es lo que se está perdiendo, lo que nosotros llamamos como el afecto natural. Ya no importa, bueno, si yo y tuve una relación, por ahí cometí un error,
no tiene por qué pagarlo otro ser humano, pero a veces en vez de afrontar, huimos y lo más fácil es matar a un niño. Ya esa madre ya no tiene ese afecto natural. Había un médico judío que le hicieron una premiación en un estadio y a él le preguntaron si él estaba a favor del aborto y él dijo, yo estoy a favor de la libre decisión de la mujer. ¿Qué hacía este médico judío? Las dejaba a las mujeres, no las presionaba, aún mujeres violadas, las dejaba por un tiempo sin que nadie intervenga ni las presione. Los dejaba con el bebé y sabes qué, en su mayoría las madres decidían no abortar, casi un 99%. ¿Por qué? Porque comenzaba a salir ese afecto natural una vez de que comenzaban a desaparecer de la crisis de la violación. Y le hicieron un homenaje a este hombre en un estadio, lleno de mujeres con sus hijos agradecidos por no haber abortado. Entonces nosotros estamos matando el afecto natural. Aún esta generación, ya para ir terminando, esta generación es una generación que está siendo vencida por lo malo. Imagínate una sociedad de ladrones. Ahora decimos, si a mí me roban, yo también robo. Si es que como todo el mundo roba, yo voy a robar. Y Jesucristo dijo, no seas vencido de lo malo, sino vence al mal con el bien. A Jesucristo le hicieron peor que una violación. A Jesucristo lo mataron, le hicieron un juicio injusto, lo blasfemaron, lo magullaron. ¿Y cómo respondió él? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Respondió con perdón, con amor, porque es la única forma de vencer el mal. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hace la sociedad actualmente? La gente que ha sido violada, que por supuesto fue terrible, así como nuestro Señor Jesucristo también pasó una injusticia terrible, lo que hace muchas veces es alzarse en venganza contra un bebé, llenarse de odio contra un violador, es cierto, pero mejor haríamos nosotros en no ser vencidos de lo malo, sino vencer el mal por el bien. No le paguemos a nadie mal por mal, sino bien por mal. Perdonar, acoger en el seno a un bebé. Pero ahora, si alguien te roba, dices, yo voy a hacer lo mismo. En vez de coger y nosotros decir, de pronto, con otro pensamiento más cristiano, no es fácil lo que estoy diciendo, es fácil decirlo, pero es fácil practicarlo. Pero si alguien te roba, más bien tú coger y más bien hacerle un favor a esa persona que sabes que te robó, bendecirlo, orar por él. De esa manera esta sociedad no se dejará vencer de lo malo y no institucionalizaremos el robo, la delincuencia, el homicidio, pero ahora estamos institucionalizando el asesinato, el aborto. Si a mí me violan, si a mí me ultrajan, yo me voy contra la vida de un inocente. Entonces, no estamos venciendo el mal, estamos institucionalizando el mal, estamos siendo vencidos del mal, contrario a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos el bien con el mal, que no le paguemos a nadie mal por mal, que si tu enemigo tiene sed, dale de beber, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si quiere un favor, hazlo, bendícelo, ora por él. De esa manera venceremos nosotros los males. Las feministas antiguas, las feministas clásicas, yo no estoy de acuerdo con este neofeminismo, entre comillas. Ellas eran mujeres abnegadas, mujeres sacrificadas, más bien mujeres de honor, mujeres de amor. Eran pro vida, pro familia. Pero lamentablemente la generación de ahora, de las mujeres actuales, se están dejando vencer por el mal. Y el mal está institucionalizándonos. No podemos vencer la violencia con más violencia, el odio con el odio. Y ese es el mensaje que traemos el día de hoy, ya para cerrar, para nuestro canal de YouTube, para nuestros amigos que son suscriptores. Lo estamos pasando por Facebook, pero bueno, quedará grabado. Entonces, ese es el tema, una perspectiva teológica sobre el aborto. Hemos tratado de explicarlo de la mejor manera y con el tema generación sin afecto natural, que es la generación que estamos viviendo nosotros
y esperemos que no sea la última, que no sea esa generación que ya nos toque ver los tiempos finales, sino más bien esa generación que todavía Dios nos dio un tiempo de refrigerio, que todavía vengan tiempos de paz a nuestros países, a nuestras ciudades, y podamos ser una mejor generación. Por eso cuando las generaciones se dañan, fíjate, la generación que aprobó la esclavitud fue una generación también perversa. Y la generación que aprobó la cautividad, el holocausto, fue una generación perversa. Y a veces creemos que eso no se vuelve a repetir. No, se vuelve a repetir ahora con la generación del aborto. Y son generaciones malas y perversas. Por eso esto no es algo nuevo. La misma legislación que aprueba el aborto es exactamente la misma legislación que aprobó la esclavitud, que aprobó eh, el holocausto. Decir que seres humanos no son humanos. Entonces, con esto quiero despedirme, que Dios te bendiga y queda este video para que todos ustedes lo disfruten. Lo vamos a subir